Tiene la palabra Virgilio Hernández. Muchas gracias, compañera presidenta, señora presidenta, estimados colegas. Tengo que decir en primer lugar que todavía me cuesta sobreponerme al shock nervioso que me causó tantos insultos en un solo minuto y tantas amenazas veladas. Realmente estoy muerto del pánico. Voy a tratar de, en medio de eso, desarrollar algunos argumentos sobre lo que aquí se ha señalado. Y realmente no me asusta porque esas son actitudes que lo único que hacen es que vuelva al pasado, a un 4 de septiembre de 1987, cuando salía después de haber trabajado en misiones, en Muisne, con campesinos y jóvenes de Esmeraldas, junto con otros sacerdotes y misioneros, fuimos secuestrados y detenidos sin saber siquiera que se trataban de las fuerzas del orden. Nos mantuvieron literalmente desaparecidos durante 4 días. Y de no haber sido por la intervención de otros campesinos que avisaron al obispo de Esmeraldas, seguramente no habríamos tenido la oportunidad de estar aquí en este pleno debatiendo con ustedes. Cosas de estas pasaban de manera regular, de tal forma que no es que esto era únicamente con aquellos que estaban o que habían tomado la opción político-militar, sino que era una forma sistemática de agresión contra el movimiento social, contra el movimiento sindical y contra todos aquellos que alzaban la voz o que se organizaban y que de esa manera podían pensar que afectábamos al establishment. Esto era una manera recurrente. Por eso es importante señalar y decir que el Estado tiene una deuda, porque durante 2 décadas se ha pedido que se investiguen estos hechos. Durante 2 décadas se ha buscado que se conozca la verdad. Y ahora, este proyecto del Ejecutivo lo que pretende es eso, que se conozca la verdad. Y por lo tanto, también el Legislativo tiene que corresponder a ese esfuerzo del Estado para que pueda conocer el país y la sociedad la verdad. No creo que la lucha por investigar deba causar temor, porque precisamente ha sido este temor o esta complicidad la que no ha permitido que el Ecuador conozca lo que sucedió en esos años. Y la comisión no solo que se ha quedado en eso, sino que adicionalmente ha investigado hasta el 2008. Por lo tanto, demuestra su imparcialidad, de la que pocos, obviamente habrá gente que sí dude, pero podemos dudar de la pulcritud de Monseñor Luna Tobar, de la hermana Elsie Monge, de Julio César Trujillo y de Pedro Restrepo. Por lo tanto, creo que es importante señalar que no hay que temerle a la verdad. Es cierto, aquí se ha hecho alusión y se ha dicho que efectivamente el Ecuador, y se ha leído el artículo 424 de la Constitución, en que se señala que obviamente en el bloque de constitucionalidad están aquellos convenios que han sido ratificados oficialmente por el Ecuador. Pero lo que resulta absolutamente incomprensible, compañeros y compañeras, es que no se asuma que existe un mandato ético. Si el Ecuador es suscriptor de un convenio y de los convenios de derechos humanos que legalmente se han establecido y que durante este último mes han sido muy utilizados, ¿cómo es posible que si somos suscriptores de esos convenios no estemos ligados éticamente a las recomendaciones que establezcan estos mismos organismos? La Comisión de Derechos Humanos es buena para unos casos, pero cuando hace recomendaciones, ya su palabra y sus recomendaciones no tiene validez. Eso es precisamente tener doble moral. Eso es precisamente actuar con incoherencia. Y eso es lo que el país también tiene que ver y conocer.
Es fundamental señalar además que el artículo 417 de la Constitución habla del principio de pro-ser humano, principio de pro-ser humano. ¿Qué significa esto? Que cuando hay dos normas que están en contradicción, tienen que ser ponderadas y en función de qué tiene que establecerse la validez o no de este principio, que es el principio de pro-ser humano y lo que más favorezca la efectiva vigencia de los derechos. Eso es lo que estamos haciendo. Y aquí lo ha leído el secretario a pedido de otro asambleísta, es función de la Asamblea considerar los proyectos de ley. Eso está establecido en la Constitución y está establecido en nuestra ley orgánica de la función legislativa. Por lo tanto, es a través de la ley, porque no solo es que se establecen disposiciones mandatorias para la sociedad en la Constitución, de lo contrario, por lo menos no en nuestro sistema jurídico. No necesitaríamos más leyes que la Constitución. Nuestro sistema jurídico establece esta capacidad también de mandar, también a las leyes. Por lo tanto, es a través de una ley, no es a través de un decreto, no es a través de un reglamento, es a través de una ley que se está estableciendo la posibilidad de garantizar para quienes investigaron la inmunidad. Por lo tanto, puede ser a través de mandato de ley y está por encima, primero, este mandato ético y segundo, este principio de pro-ser humano que está debidamente reconocida en el artículo 417 de nuestra Constitución. Ya aquí mis colegas asambleístas se han referido a se han referido al conjunto de principios actualizados para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Señor asambleísta. Muchas gracias, porque precisamente el numeral 1 nos permite que esta legislatura pueda conocer y aprobar esta ley, porque estamos hablando de hechos, presumiblemente, que pueden ser caracterizados como delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, la reacción de los grupos de poder y de los grupos fácticos puede atentar a la vida de quienes intervinieron en esta comisión. Por eso estamos tratando esta ley, precisamente por la invocación legal que ha realizado la asambleísta. En este sentido, decía, ¿qué es lo que estamos buscando? Lo que estamos buscando es que no quede en la impunidad hechos que todos sabemos que conocieron, que existieron, que todos sabemos que esos hechos existieron. Y eso estamos buscando, que no queden en la impunidad. Estamos buscando cumplir el principio y el derecho inalienable a la verdad. ¿Y qué es lo que dice este conjunto de principios sobre la verdad? A los efectos de estos principios, la frase comisiones de la verdad se refiere a órganos oficiales, temporales y de constatación de hechos que no tienen carácter judicial y se ocupan de investigar abusos de los derechos humanos o el derecho humanitario que se hayan cometido a lo largo de varios años. Este es el mandato ético que nos obliga a que esta legislatura pueda y tenga necesariamente que debatir y que conocer esta ley. Nos habla de igual manera del principio y el deber que tenemos de recordar para no perder la memoria histórica y para que no se vuelvan a repetir hechos que en el Ecuador hemos pasado. El tema de la justicia no solo tiene que ver con judicializar aquellos hechos que merezcan o que ameriten ser judicializados, sino además tiene un componente y una expresión ética moral de conocer la verdad. Tiene un componente político-social para evitar que en esta democracia se vuelvan a suceder hechos como los que hemos vivido. Tiene un minuto, señor asambleísta. En ese mismo sentido, la posibilidad de permitir una verdadera reconciliación sobre la base de que el Ecuador conozca la verdad. Y eso es lo que estamos haciendo y por eso estamos debatiendo esta ley. Creo que combatir el olvido es una forma poderosa de hacer justicia, para que todos estos casos de asesinatos, de ejecuciones, desapariciones forzadas, torturas, violación sexual, privación legal, no vuelvan a repetirse en el Ecuador. Por eso es fundamental, y es fundamental sobre todo
porque el 58% de estas violaciones se cometieron en el periodo del 84 al 88. Y frente a eso hay que responder. Frente a eso el Ecuador espera una respuesta. Aquí, y con esto concluyo, establecer la verdad no puede ser visto como reabrir heridas, no puede ser visto como alimentar disensos u odios, o como diría algún analista, como un motivo para zaherirnos. De ninguna forma. Conocer la verdad es para que el Ecuador pueda mirar al futuro sin repetir los hechos del pasado, para que todos podamos reconocer las virtudes de hombres de bien, pero incluso llegar a decir que no todo muerto es muerto bueno, y que a veces pesa que algunos hayan muerto sin responder a la justicia. Muchas gracias.